brisa, la luna y árboles con viento. TIA es un proyecto audiovisual, es la sigla de Teatro Intimísimo Audiovisual, y es un proyecto que pretende generar obras audiovisuales que tengan una raíz teatral muy importante. En términos prácticos operativos, el trabajo es muy fácil. La idea es que esto lleve muy poco tiempo, que los participantes, actores, profesionales o vocacionales puedan hacerlo en su casa o donde tengan ganas, y además ni siquiera hace falta juntarse para elaborar ningún aspecto del trabajo. Esto es, el participante graba en su casa un pequeño video según unas consignas específicas, según el caso, y lo envía a través de internet para que nosotros iniciemos el proceso de edición. Esto es todo. Entonces, en relación a una coyuntura que tiene que ver con la dificultad para juntarse a trabajar, con las dificultades de horario y todo esto, nos parece una alternativa interesante poder hacer un trabajo complejo, con mucha gente, pero en el cual cada uno trabaja muy poco, con mucha comodidad, y además puede, si quiere, darle mucha profundidad a su trabajo, porque como a lo mejor es una frase, quizá no llegan a ser 30 segundos de participación en video, puede hacer lo que quiere, y esto asume una contundencia muy grande por su compresión, por su condensación.
pez vivo sostenido en la mano en un gran plano hasta que muera y avance la boquita abierta hasta cubrir el objetivo. Decidí para el desarrollo, digamos, del video, de la parte que me tocó de Viaje a la Luna, trabajar con el ritmo que me daba el texto, más que tener una idea del concepto general de lo que es el proyecto de Viaje a la Luna. Me parecía que era interesante tomar eso, pensando en que Lorca era un poeta, un dramaturgo, y que el sonido de las palabras, el ritmo de las palabras, construía, más allá de que esto sea un guión cinematográfico y no un texto teatral. Así que esa es la base sobre la que trabajé para la construcción del texto en lo que se dice. Cama blanca, sobre una pared gris. Sobre los paños surge un baile de números 13 y 22. Desde 2 empiezan a surgir hasta que cubren la cama, como hormigas diminutas. Bueno, recibí la propuesta de Marcelo, como uno se prepara para recibir las propuestas de Marcelo, es como uno primero acepta y después por ahí ve dónde se metió. Digo yo sin experiencia, pero asumo que voy a tener esa actitud siempre. Este caso era muy extraño para un actor con pocos recursos como uno, digamos, hacer algo no atado a un conflicto evidente o a una razón específica genera un caos y uno empieza en contradicciones que por suerte Marcelo las anula pronto diciendo hacé lo que te pedí, un primer plano. Y bueno, la verdad que actoralmente en ese momento es difícil transitar, uno llena como puede lo que puede, que siempre es absurdo. Bien, entregué los planos, que fueron varios por hijos mismos de esa inseguridad de situación. No sabía si yo podía imaginarme lo que decía, o yo lo recordaba, o lo veía. Bueno, fue divertido. Viene un muchacho con una bata blanca y guantes de goma. Y una muchacha vestida de negro. Pintan un bigote de tinta, una cabeza terrible de muerto y se besan con grandes risas. Estamos en la habitación que usó Lorca acá en Buenos Aires. Es muy fuerte estar acá. La verdad que bueno, hay objetos. Recién entro y es como, se siente así la historia que atraviesa un poco el cuerpo, como cuando uno entra en un espacio muy habitado, con muchos signos, obvio. Marcelo me invitó a participar en este proyecto que me pareció, en principio, creo que la palabra es misterioso y eso fue lo que más me atrajo. Una puerta se cierra violentamente y luego otra y otra y otra, sobre una doble exposición de mujeres que suben y bajan los brazos. Al cerrarse cada puerta saldrá un letrero que diga: Bueno, Viaje a la Luna para mí fue una experiencia al principio extraña y eso me gustó, me intrigó. Cuando recibí la convocatoria de Marcelo, me costó armarme una imagen de por dónde iba el proyecto, porque justamente es como una propuesta distinta para los actores, y había algo del hecho de que se construya por una mixtura de elementos que me interesó particular, y sobre todo no saber quiénes eran los demás. Había algo de los distintos códigos en juego que me resultó muy interesante de la propuesta. Y al respecto, si bien leí el material total, me interesó mucho a la hora de filmar mis textos, no pensar en la totalidad, porque a modo de premisa sentía que eso iba a volver más rico el material. Cuanto yo menos supiera de los demás y de cómo eso iba a integrarse, había algo de la particularidad del punto de vista que yo aportaba y los demás que iba a volver más rica la totalidad. Y eso me interesaba ver cómo distintos lenguajes entran en juego, porque de eso se trata, digo, una obra pensada para filmarse, que pasa por la matriz del teatro, pero que finalmente vuelve a lo audiovisual.
En ese sentido sentía que cuanto menos sistema y menos visión de totalidad yo le ponga en tanto hacedor de un fragmento, iba a funcionar mejor. Letrero. Viaje a la luna. Habitación. 2 mujeres vestidas de negro lloran sentadas con las cabezas echadas en una mesa donde hay una lámpara. Dirigen las manos al cielo. Planos de los bustos y las manos. Tienen las cabelleras echadas sobre las caras y las manos contrahechas con espirales de alambre. Cuando me enteré del proyecto, yo estuve muy cerca de Marcelo Bertuccio, que es quien ideó todo esto. Entonces fui como siguiendo también el proceso y cómo fue mutando y cómo fue convirtiéndose en esto que es, y también cómo sigue evolucionando siempre, ¿no? Porque bueno, a partir de esta primera proyecto, de esta primera obra, digamos, bueno, se ven también qué cosas se pueden mejorar digamos, cuál fue el resultado, porque también cuando empezó era una idea y al ponerla en práctica eso fue, bueno, contrastado con la realidad, se fue convirtiendo en otra cosa, que me parece que eso es lo más interesante de la propuesta, ¿no? Ver cómo una idea se convierte con la colaboración de muchas personas en un objeto, una obra que habla en muchos, es como si hablara en muchos idiomas y en muchos planos, y me parece que eso es muy interesante y que es solo un punto de partida y que se puede explorar y profundizar mucho más. Entonces me parece que es muy interesante la propuesta y bueno, desde el principio me interesó y quise formar parte del proyecto. Gran plano del traje sobre una doble exposición de un pez. Yo soy alumno de Marcelo hace algunos años, del taller de dramaturgia, y bueno, un día él me pidió si quería participar de algo que estaba haciendo. Me contó que se trataba de un guión de García Lorca. Bueno, y al tiempo recibí por mail una especie de instructivo con unas indicaciones bastante específicas. Bueno, él me pedía que yo leyera a cámara o dijera a cámara un texto de Viaje a la Luna, que no es un texto para que diga un actor, es una indicación, no me acuerdo ahora exactamente cómo era, pero decía algo así como doble exposición de un traje de baño sobre la imagen de un pez. Bueno, y con indicaciones muy específicas, ¿no? El texto tenía que ser a cámara y tenía que ser un primer plano, y después uno tenía como la libertad de usar el fondo que quisiera o el contexto que quisiera. Aparece una cama y unas manos que cubren un muerto. Recibí la propuesta de Marcelo Bertuccio para hacer este trabajo por mail, creo, o por Facebook, por alguna de las redes. No me acuerdo si por una o por otra, pero bueno, sé que habló la computadora en la voz de... O sea, Marcelo a través de la computadora en alguno de los sistemas que hay. Y recibí y primero pensé, uy, qué lío, tengo que poner en funcionamiento cómo filmo. Me parecía así como raro. Y después me olvidaba que en el teléfono tengo una filmadora y que en la computadora tengo otra y que además tengo una filmadora. O sea, tengo varios sistemas para poder filmar cosas que no utilizo, pero que gracias a este proyecto comencé a utilizar y a investigar un poco mejor cómo funcionan. Al final,
un gran plano, un ojo sobre una doble exposición de peces y se disuelve sobre el siguiente. Cuando Marcelo me convocó, al principio no tenía idea de lo que era, o sea, no podía comprender cómo era el mecanismo, pero como venía de él, y como era Lorca, me parecía bueno, que estaba buena la experiencia, probarlo. Me abismaba el hecho de tener que filmarse uno, o sea, como cómo filmarme, cómo armar el plano, y me parece que eso es parte de lo más interesante de realizarlo. Después cuando vi el resultado final, tenía duda de cómo iba a empatar, cómo se iba a armar ese mosaico, ¿no? Ese mosaico de todos los... y me parece que queda buenísimo, que está buenísimo. Me gusta el ritmo que tiene, porque también dudaba del ritmo, ¿no? Porque si cada actor tenía una frase y después venía una pausa. Y no, me parece que está buenísimo, me dan ganas de volver a participar. Y también de reformular lo que hice, ¿viste? Más que nada tengo como críticas a mí, de lo que hice yo de mi partecita, uno siempre, de por qué no lo hice de otra manera, después cuando lo dije, no, pero ahora ya estoy pensando, para lo nuevo, estoy pensando en cosas más teatral, si se quiere. Yo fui la última persona en sumarse al proyecto, yo soy alumno de Marcelo, en el taller de dramaturgia, y alguna vez nos comentó que estaba trabajando en un proyecto audiovisual en relación a Federico García Lorca y un guión que tenía más poder poético que visual en sí y que estaba peleando con los programas de edición. Entonces yo, algo así como un juego infantil, siempre jugaba a editar videos, entonces le dije que le ofrecía ayudarlo. Entonces nos juntábamos un día antes de una clase y me comentó y bueno, directamente lo que me ofreció fue yo ser el editor del proyecto. Y nada, yo creo, en un principio, si tengo que ser completamente honesto, entendía teóricamente, pero me preocupaba en lo empírico, ¿no? En lo material, cuánto iba a funcionar el poder metonímico de la palabra y la capacidad de cada uno de generar las imágenes poéticas. Y en relación a eso, el descubrimiento propiamente del proceso en sí, por lo menos para mí, fue altamente enriquecedor y es más, hasta me animo a tener la soberbia de decir que creo que yo lo vivo el proyecto y vivo el ver los videos de una manera que nadie va a llegar a vivirlo, justamente porque yo veo el proceso de creación y el movimiento en el que las imágenes se van montando, ¿no? Como que se van construyendo. Además, el proceso de edición con Marcelo, no debatido, pero sí fue muy charlado y en un principio hicimos muchas pruebas en relación a Viaje a la Luna, porque lo que se debatía era, considerando que son tantos videos diferentes de tantas personas, era cuánto se puede gobernar sin perder la capacidad de lo colectivo. En un principio hasta hablamos en sentidos hasta de música, ¿no? Un pentagrama y armar el video y las voces como si se movieran musicalmente. Bueno, fue un primer intento en el que yo también lo que hice fue jugar con los silencios y los baches, que fue desastroso, pero no desastroso porque fuera feo estéticamente, sino porque iba en contra de lo que en un primer momento Marcelo me comentó y que verdad yo con lo cual yo comparto muchísimo, que es la radicalización de lo colectivo y la imagen que se genera sola, que fluye como tal. En términos artísticos es un trabajo hipercolectivo porque nuestra premisa es que no seleccionamos ni damos grandes consignas rígidas de trabajo. Por el momento, las únicas consignas estables son que el actor se dirija a cámara, que su interlocutor esté en la cámara y que sea registrado en el rango del primer plano, ¿no? Del primerísimo plano hasta el plano medio, a lo mejor. Únicamente eso. Y por supuesto que el texto sea dicho con exactitud, como está escrito, y que se entienda, que sea claro en términos sonoros. Lo bueno fue cuando vi muy escépticamente
el producto final y pensaba en el caos creador que se genera y pensaba si así no funciona de última el universo que crea de una manera caótica y que el hombre, por capricho o porque tiene la posibilidad de hacerlo, puede darle formato racional a ese caos creador, pero que al fin y al cabo no se necesita para encontrar sentido a algo que uno ve, que eso esté estructurado de una manera racional, porque funciona parecido a como supongo que funciona el cosmos, que es del caos crea una forma y el hombre le encuentra un sentido, que seguramente incluso más allá de la ciencia sea erróneo o lejano todavía de lo verdadero. Y en ese sentido, creo que a la segunda o tercera vez que lo vi, me fui amigando con el material, con el producto, que al principio me generaba mucha ambigüedad, porque las imágenes son tan fuertes y el texto es tan surreal que uno no hace pie nunca en ninguno de los dos lugares. Estás acomodándote a una imagen y a un texto, pero bueno, creo que eso es por verlo con la inteligencia activa y tratando de explicar todo el tiempo, explicarte qué es lo que estás viendo. En cuanto a mi participación personal en el fragmento que a mí me tocó realizar, bueno, me llevó bastante tiempo llegar a hacer la grabación. O sea, la consigna era, bueno, grabarse diciendo ese texto y nada más, o sea, libertad pura. Entonces es como, bueno, no sé si estamos tan acostumbrados a tanta libertad. Me costó llegar al momento de hacerlo, o sea, pasar a la práctica. Y quizás por esto de, bueno, de pensar distintas formas de hacerlo, decir, bueno, lo hago acá, lo hago con esta ropa, lo hago de esta forma. Entonces, como que me llevó mucho tiempo esa especulación y finalmente lo hice, no hice nada de lo que había pensado e imaginado, hice otra cosa completamente distinta y también teniendo en cuenta la forma de trabajo que nosotros usamos. Bueno, yo trabajo con Marcelo también hace muchos años y él es mi maestro, entonces trato de aplicar lo que él enseña y la forma que él tiene de trabajar en todo. Y cuando digo todo no es solo al teatro o al arte, sino también a la forma en la que uno se conduce en la vida. Entonces, ahora en este momento tengo como mucha más información sobre Lorca y su relación con Dalí y con Buñuel y que estudiaron juntos en la misma escuela, todo eso yo no tenía idea y fueron cosas que me fueron llegando. La verdad que ahora pienso que hubiera estado muy bueno por ahí a indagar, a ver, conocer un poco más sobre el autor y que eso por ahí, a ver cómo me modificaba a mí o cómo, qué sé yo. Pero bueno, en ese momento yo no tenía mucha idea, yo leí el guión completo, me pareció como un gran poema surrealista, ¿no? Con muchas imágenes que se van como imbricando y bueno, nada por ahí que uno pudiera agarrarse como para decir, bueno, esto tiene esta lógica, ¿no? Como muchas imágenes muy poderosas, pero también sin demasiado sentido racional. De lo que vi me gustaron los que tenían como una impronta más teatral ante una cámara, no más como esa actuación más de cámara. No sé si se entiende eso, ¿no? Como hay una actuación más como de primera persona, más televisiva. Y esto como es teatro íntimo, no sé. Estoy reflexionando así rápidamente, ¿no? Y respecto de la concepción visual, en cuanto leí el texto me acordé de unas fotos que había sacado de un eclipse
Y me pareció interesante trabajar con esas fotos, que era un registro propio mío, que no tenía nada que ver, obviamente, con el texto, ni con Lorca, ni con ninguna otra cosa. Y lo trabajé proyectando la foto en un televisor, porque me pareció que era la forma de apoyar digitalmente un poco más la idea de lo digital en un proyecto cinematográfico de esta índole. Como si estuviera pensando en un poco más de surrealismo por encima de lo que fue la época en que se pensó este proyecto. Eso es básicamente la idea. No trabajé con algo más conceptual en cuanto al sentido del texto. La verdad que es interesante después ver el proyecto completo y cómo cada uno de los compañeros que fueron trabajando conceptualizaron de formas absolutamente distintas la idea en general, ¿no? Sabiendo que iban a intervenir muchísimos actores, pero bueno, creo que lo que más me atrajo en principio fue eso, fue su misterio y de que no solamente no sabía cómo, finalmente, de qué se iba a tratar, sabía que tenía como muy pocos datos. Me parecía muy interesante, tenía como también muchas ganas de verlo finalmente. Cuando me llegó el texto que tenía que leer, que tenía que decir, bueno, mi atención o mi preocupación tuvo más que ver con cómo hacer sonar esas palabras y cómo generar desde el sonido esas imágenes. Como bueno, es audiovisual, hay que filmarse, entonces leí además todo el texto y me pareció de una potencia plástica terrible, que también me parece muy propio del cine y que de algún modo quizás el cine está volviendo a eso. Me parece algo que tiene que ver con la especificidad del cine. Yo sé que es una propuesta desde lo teatral también, ¿no? Pero hay ese universo plástico donde diría de imágenes disociadas que van componiendo porque una se suma a la otra y porque la atraviesa otra. Bueno, nada, esa dinámica de las imágenes me parece muy potente, muy poético y bueno, yo definí finalmente pensé muy en, además de cómo sonar ese texto y como tenía que ser filmado, pensé mucho en el orden de lo plástico. Por eso me imaginé una imagen estática en un punto, pero que corriera al mismo tiempo. Bueno, la imagen que yo hice fue con la ducha sobre mi cara, entonces quería como algo de la permanencia de una imagen que se vaya modificando por el paso del agua, por ejemplo. Sí, eso, muy plástico. Respecto a Lorca, es un autor que en lo particular me encantaría, tengo una apuesta diseñada de Bernarda Alba que espero algún día hacer, me interesa mucho el universo, es muy extraño estar acá haciendo esto, es muy lindo, no sé, es como que uno tiene un poco de miedo de tocar, es como tocar la historia, raro. Me resultó interesante meterme con algo de Lorca que en lo personal nunca había leído, no sabía que existía ese material, y fue descubrir otro aspecto del autor, y eso fue también muy interesante del proyecto. En relación al texto que me tocó, que no recuerdo cuál era, lo primero que traté fue aprendérmelo de memoria, para no dudar delante de cámara. Traté de que, como hago siempre con un texto, tratar de entenderlo y decirlo lo más significadamente posible. Hay algo que es muy interesante en este trabajo, porque es un texto que uno tiene que decir no viniendo de algo ni yendo hacia ninguna parte, como tomando solamente un fragmento. Entonces me parecía que si era responsable de ese fragmento, lo mejor era tratar de decirlo lo más significadamente posible. Y el resto no importaba. Yo había leído el texto hace mucho tiempo, pero en este caso preferí no volver a leerlo para hacerme responsable solamente de esa parte, como si ese texto fuera toda la obra.
Entonces, bueno, básicamente en realidad mi trabajo como montajista es, en cierto sentido, muy rudimentario, porque simplemente es tomar los videos, ver de convertir los que tienen que ser convertidos en una cuestión de formato y después poner uno atrás del otro. Lo que sí, esto en relación a tomar decisiones y al trabajo de la edición, a la hora de decidir tuvimos, yo creo que son nada más dos instancias. Tuvimos que decidir la resolución y tuvimos que decidir qué hacíamos con los videos que nos llegaban doblados, ¿no? Como una cámara cuando se filma en celular o en cualquier dispositivo móvil que puede llegar doblado o dado vuelta. Entonces, en relación a eso decidimos que todo iba a ir derecho justamente para que el movimiento entre las caras sea concordante, no haya un cambio abrupto y que fluya mejor en este sentido de la imagen del texto propio. Y después en cuestión de definición, ya también hasta una postura ideológica puede ser considerado, que no nos importaba el HD ni la alta resolución, ni verdaderamente lo que hoy preocupa más que nada en el ámbito audiovisual, que es llevar a límites extremos la definición, la resolución. Por ejemplo, hemos recibido videos que estaban en 1080, pero en un 1080 increíble, como filmados con una 7D, y al mismo tiempo teníamos videos filmados con celular 3GPP. Entonces la decisión fue ir al término medio y en el punto en el que se sacrificaba la alta definición de los videos con mayor resolución y se exigía muy poquito de aquellos que no llegaban a tal resolución. Es lo que se ve en el video cuando cambia el ratio, más que nada. Pero bueno, yo además creo que esa es una de las decisiones que a mí también me parece más interesantes del proyecto en sí. Un proyecto que además lleva el nombre Teatro Intimísimo Audiovisual va muy en contra de lo que se busca en el ámbito audiovisual, que es la definición y esto de cada vez buscar más que sea más parecido a lo real y que a la vista sea mucho más bonito. También en relación a que no es necesariamente lo que se tiene que ver lo importante, sino que es todo aquello que puede ser generado a partir del texto que se está diciendo. Nosotros nos encargamos de editar este trabajo, por ejemplo, para Viaje a la Luna de García Lorca, que fue nuestro primer trabajo. Convocamos a 72 actores, 71, porque yo también participo. Somos 72 participantes, digamos, que decimos cada uno de nosotros una parte de las 72 partes que tiene el guión de García Lorca. Nosotros recibimos cada una de esas partes y hacemos un trabajo de edición que se cuida muy bien de no intervenir en el contenido del video que se envió, que además de ninguna manera fue seleccionado. Entonces, nosotros aceptamos el trabajo individual de cada artista y lo que hacemos es integrarlo a una obra plural compuesta por 72, en este caso, pequeñas obras de distintos artistas, ya digo, profesionales o vocacionales. Finalmente, cuando lo hice, dejé que lo que pasaba en ese momento fuera lo que iba a estar ahí presente en el video. Entonces, lo único que había era el texto y el momento. Entonces, sí, hice algunas pruebas, pero fue como encontrar el momento indicado para hacerlo, el lugar, y decir, bueno, es esto lo que quiero hacer y lo hago sin muchas pretensiones tampoco. Como, bueno, mostrar hacer un engranaje más de esta gran pieza colectiva. Y bueno, me acuerdo que yo tardé como bastante en hacer el trabajo porque no sabía bien por dónde entrarle. Y bueno, qué sé yo, uno está con sus cosas y como es algo tan pequeño, que era algo tan pequeño lo que había que hacer, un poco se perdía en la vorágine de la vida de uno, ¿no? Y un día dije, bueno, lo tengo que hacer. Así que le pedí a mi novia que me ayude
ella fue la que me filmó con una cámara y todavía no tenía idea de lo que iba a hacer, a pesar de que había estado pensando, ¿no? Pero nada me convencía mucho, así que como con una especie de enojo agarré un short de baño mío, me lo puse en la cabeza y unos broches y creo que había una especie de lapicero con unos peces. Y dije, bueno, que salga lo que salga. Y me salió como medio embroncado por todo eso, ¿no? Por estos tipos que están genios, que hacen esas cosas que yo no podía entender, que no me superaban. No estoy seguro de que sea la primera vez que participo en un proyecto de características colectivas. Es probable que sea el primero que tenga estas características de tener que filmarse a partir de una obra y actuar de alguna manera, porque es una forma de la actuación en un fragmento, como si uno fuera un personaje de una larga lista de personajes. Sí, creo que es la primera vez. Estoy muy agradecida y me parece una idea increíble la de Marcelo y su equipo. Me parece que cuando lo vi al trabajo, que lo vi 2 veces, lo vi tarde porque no lo podía bajar, pero cuando lo vi fue como una sensación de uy, estamos todos ahí, o sea, como de comunidad, y también de eso, como de lo más como de ver a todos los actores, ¿no? como en una cosa muy íntima. Me pareció muy conmovedor ver a cada uno, muy conmovedor. Si lo terminás de ver y luego dejas que tu razón acomode las piezas, se crea un universo muy personal, seguramente muy alejado de la idea que podía haber tenido Lorca al escribirlo, pero eso a uno no le importa porque lo que importa es qué historia y qué profundidad encontró en ese caos. Es imposible, no sé, que yo cuente cómo es la película que me armé, pero uno siente que interpretó la visión de Lorca. En relación a lo que le pasa al actor, cosa que es altamente interesante, que no se ve en el proyecto acabado, o sea, a los actores se les pide que graben en un principio un espacio de silencio y al final un espacio de silencio para a la hora de cortarlo quede más redondo, los finales de las palabras más terminadas, ¿no? Acabadas. Y muchas veces lo que ves en esos espacios de silencio es como el actor entrando en este aura de concentración a veces, o con mucha seguridad de lo que está haciendo, o hasta inseguridad, y después cuando entra muy seguro y cuando termina otra vez inseguridad de esto es lo que me mandaron por mail que tengo que hacer, pero ¿será esto o no será esto? Yo por lo menos cuando veo algunas caras digo, claro, este como que se mandó y ahora tiene la duda, u otros que van recontra seguros. Pero creo que el proyecto en sí más, a ver, propio en la explicación del mail está muy claro. Y es otra cosa, es probar una cosa completamente diferente, es mandarse a hacer justamente, formar parte de este colectivo, y la libertad que hay se observa mucho en los videos, la libertad que tiene cada actor de hacer lo que quiera. El texto de Lorca es un texto bastante oscuro, enigmático en relación a la misma obra de Lorca. Entonces, la dramaturgia pensada para hacer ese proyecto, para darle alguna forma, no la forma original que se preveía o que se suponía al ser un guión de cine, sino para transformarlo en otra cosa, ¿no? Es muy interesante la dramaturgia en ese sentido, porque al haber tomado la decisión de hacer un experimento, para llamarlo de alguna manera, audiovisual, lo acerca al origen, a la idea de que eso debía ser una película, pero a la vez rescatando el nivel lingüístico, el nivel puramente de la palabra. Lorca es muy difícil en un sentido, porque él escribe cosas
en las que es muy difícil luego verlas en imagen. Mismo algunas descripciones de escenografías o textos en los que describe determinado tipo de cosas que deberían luego transformarse en imágenes son prácticamente imposibles de realizar y solamente se constituyen en la imaginación del lector. Por eso creo que esta instancia de hacer este texto de Lorca de esta manera es una muy buena resolución. La característica de proyecto colectivo me parece que es algo que se puede, para destacar. Marcelo siempre, desde que yo lo conozco, está intentando trabajar de forma colectiva sin encontrar todavía la forma más adecuada de hacerlo. Porque él, como casi todo lo que hace, quiere ir al fondo con eso, ¿no? Y radicalizarlo de alguna manera. Y bueno, si él dice que un proyecto es colectivo de verdad. O sea, cada uno aporta lo que tiene para aportar y los demás tenemos que aceptar eso. No es que, bueno, uno puede decir, ay, no, eso no me gusta, o cambiarlo, no sé qué. En el caso de que no haya acuerdo o no sé, que eso no funcione, la forma de cambiar eso es proponiendo otra cosa, ¿no? Proponiendo algo que mejore eso que el otro propuso antes. Y bueno, es muy difícil porque también es una forma justamente de construir una sociedad. O sea, bueno, estos que participamos hoy de este proyecto, formamos una sociedad de 72 actores. ¿Cómo hicimos para poder convivir, ¿no? ¿Cómo hizo él para hacer que todos nosotros y todo lo que nosotros tenemos para dar pueda convivir en una sola obra? Entonces, empezamos a ver que algunos participantes no dicen el texto exactamente. En un principio nos encargábamos de señalar esto que entendíamos como una dificultad y pedíamos que el participante hiciera el video de nuevo diciendo el texto como estaba escrito. Otros que deciden que no sea primer plano, otros que deciden que no es a cámara. Esto, al empezar a suceder, al ser materia concreta, al manifestarse como materia de trabajo, me hizo advertir que lo mejor no era corregir el supuesto error, sino integrarlo también a la propuesta colectiva. Digamos, un supuesto error o un supuesto desinterés, digámoslo así, por la consigna, también es una propuesta. Como el objetivo del trabajo es que sea absolutamente colectivo y horizontal, que no haya ningún ojo regulador del trabajo de nadie, incluso esos errores son admitidos como parte de la propuesta. Lo que me gustó de lo que salió fue eso, como lo genuino de mí, ¿no? Así que bueno, después se lo mandé a Marcel, le pareció bien y pasó un tiempo y después apareció el audiovisual completo, lo vimos ahí en la computadora y me pareció buenísimo. Me gustó mucho ver como tantas poéticas tan diferentes y que nunca se habían puesto de acuerdo, ¿no? Porque yo la verdad que salvo de nombre creo que a una o dos personas, pero después no conocía a nadie y bueno, cada uno por su lado hizo su trabajo y después todo fue compaginado y era muy interesante ver eso, ¿no? Como esa tormenta de diferentes poéticas, de trabajos muy visuales y otros muy simples, y todo como guiado por ese hilo conductor que era el guión, ¿no? Del guión de Lorca, que
que también, ¿no? Todo siempre como con esa impronta de imágenes muy poderosas, lo que cuadraba muy bien, ¿no? Con cómo se había hecho el audiovisual. Ahora, bueno, están surgiendo otros trabajos. Bueno, se va a ver también un monólogo que yo escribí que está hecho de la misma manera, así que muy contento también con eso y muy enganchado. Y ya estoy participando en un texto de Marcelo también. No, el modo del trabajo me parece que está buenísimo, me parece que también es como, yo no sé, pero tiene como algo crítico también por ahí hacia el, qué sé yo, por ahí no es la idea del proyecto, o no lo sé, ¿no? Pero no importa. Me genera como una cosa de crítica con muchas cuestiones por ahí que están muy instaladas en lo que tienen que ver por ahí con la actuación o el teatro o lo artístico en general, ¿no? Como uno ve a veces como gente que hace cosas, procesos muy largos que nunca llegan a que se pierden, ¿no? En una especie de laberinto. No, bueno, que uno siempre está como esperando o siempre tiene un pero, viste, que esta apuesta no puedo hacer porque lleva una cama y una cama complicadísima. Nada, viste, esa idea como de trabajar con las herramientas que uno tiene a mano y confiar, ¿no? La creatividad viene de uno, ¿no? De afuera. Respecto al formato, esta idea de cine, teatro y cómo operan, siento que es un espacio de prueba interesante. Primero porque el teatro, en la actualidad se vale de otras tecnologías. Es muy difícil pensar el teatro separado de la tecnología, sea cual sea, una proyección, el cine, todo lo que tiene que ver con sonido y demás. Entonces también está bueno ver cómo operan estas nuevas ideas en relación al marco total del teatro independiente. Yo, hace un tiempo escribí un artículo en Montaje Decadente, una revista que hablaba sobre distintos mecanismos en que el cine, en tanto técnica, ingresaba al teatro, cómo aparecía. Y de hecho, el mecanismo que estamos probando acá no está relevado, es como una forma, o por lo menos por mí digo, es una forma distinta de aproximarse a este nuevo universo que se abre entre el teatro y el cine. Tal vez eso genera que la obra sea, bueno, eso, que parece que no tuviera forma o que no tuviera un orden o una estructura, que la tiene, pero dentro de esa estructura, dentro de esa norma, cada uno puede construir su propia vivencia, su propia experiencia, expresar dentro de ese proyecto lo que quiera y de la forma que quiera. Me parece que eso es muy interesante y muy valorable, la posibilidad a través de este proyecto de poder formar parte de algo que es mucho mayor que uno y que también lo expresa de alguna forma, ¿no? Como que uno no tiene que someterse al deseo ni a la expresión de otro, sino que uno se suma a eso. Me parece muy valorable. No tengo muy claro eso. Sí creo que la potencia de este trabajo particular es que al mismo tiempo se volvió muy teatral y para mí también muy cinematográfico. O sea, como también le devuelve, extrañamente, quizás no estén de acuerdo conmigo, pero para mí le devuelve algo al cine que me parece que se perdió, ¿no? O que algunos están recuperando, ¿no? Algo de esos relatos fragmentados de la imagen, pero no sé muy bien cómo explicarlo. Sí creo que en relación al teatro tiene
para mí está como en un cruce justamente este material, por eso no quiero definirlo, no podría decir qué le aporta el teatro y qué se aportan mutuamente, ¿no? Pero me parece que lo más interesante justamente cuando también dije sobre el misterio es el cruce que genera este trabajo. Es extraño, todavía tampoco lo puedo conceptualizar mucho. Sí creo que el teatro también necesita de ese misterio, necesita de esa poesía, y necesita de esa forma también de estar los actores, como nos presentamos en ese trabajo, en ese video. Creo que hay algo de esa dramaturgia que... nada, volver a la poesía, básicamente volver a la poesía, que eso resuene, estar un poco más loco, animarse a estar un poco más loco y no tan neurótico y tanta dramaturgia neurotizada, tan explicada, tan procesada, tan ingeniosa, ¿no? Como nada, conmover, volver a conmoverse y volver a conmover. Me parece que eso necesita el teatro, volver también a esa experiencia. Y bueno, quizás por eso creo que es un material creo que es un trabajo que dialoga con el cine, dialoga con el teatro, pero es único también, ¿no? Es como algo que uno puede decir, che, qué bueno sería que el teatro tenga esto, y también uno dice, che, qué bueno sería que el cine vuelva a esa plasticidad de la imagen. Me parece que hay una dificultad de llegar a ver la pieza por cómo está por el formato de la web, ¿no? Digamos, como hay una costumbre, probablemente por YouTube o por lo que sea, de hacer un clip y entrar, que el hecho de cumplimentar ciertos pasos cuesta llegar al público. Por un lado está bien porque me parece que el que lo ve es alguien que tiene ganas de verlo, pero también por ahí como se pierde un poquito el hombre de a pie, digamos, el pasajero que pasa por, a ver esto, porque tiene que cumplimentar ciertos pasos. Entonces, este preámbulo es para decir como que me costó que lo vean. Me costó que lo vean precisamente por eso, por la invitación y por todo eso. Pero a la gente que lo vio les encantó. Pero eso está buenísimo. Me da muchas ganas y más que nada lo que me disparó es para lo próximo hacer más, hacer de otra forma, qué sé yo. Me gustó lo que hice, pero me lo critiqué mucho. Eso. No, me parece muy bien, qué sé yo, todas las vías de acceso al teatro son buenas. Y bueno, qué sé yo, la comodidad de verlo en tu casa, tranquilo, bueno, qué sé yo, uno también tiene... Lo ideal por ahí sería ir a una sala donde vos puedas concentrarte y tener la vivencia física, ¿no? del teatro, pero también, qué sé yo, uno vive en esta realidad y tiene que contemporizar, ¿no? Qué sé yo, todo lo que te acerque a la expresión está buenísimo y no, me parece genial. Y como manera de difundir también, ¿no? Así que me parece que el proyecto TIA está muy bueno. Sobre la obra de Lorca es un guión muy extraño, digamos, es solo llevado al teatro, es solo didascalia, ya eso mirando siempre desde lo actoral, que es lo que me tocó hacer, porque uno decía una didascalia o un texto técnico, pero es imposible no cargarlo de dramatismo. Digamos que me pareció como un inicio extremo de este formato de llevar el teatro a lo audiovisual, de lo cual estoy muy contento y me parece que es imposible no abrir esa puerta ahora o transformarse en un arte muerta como el latín o el griego. Y al fin y al cabo, para un actor, la repetición infinita de eso puede no importarle, y en el momento de ser eso capturado, el actor está trabajando de actor y llegará como quiera, pero siempre va a ser de la manera en que él se vincula con lo que ama, con la actuación. Así que no me sale, por más que hago fuerza para ponerme dogmático, no me sale ponerme dogmático con el formato este. Me parece muy ambicioso y me dan ganas de ver qué pasa. Sí creo que esta obra elegida es complejísima
y encima hace ese rulo, ¿no? Es un guión de cine pensado para el audiovisual, dramaturgizado, digamos, para ser filmado. Es un caos. Bueno, soy bastante ignorante, así que no voy a decir nada del autor, porque seguramente lo ponen en Wikipedia y lo van a encontrar. Pero más que nada, me gustó la posibilidad de elaborar una vez más con Marcelo. Eso me gusta. Eso. Me entusiasma. Y realmente me gustó mucho el formato. Está bueno, me parece que da para mucho. Que es cuestión de investigar más. También, como te lo deja, como el mecanismo está un poco librado a que el actor lo haga en el momento que pueda, qué sé yo, se dilata un poco los tiempos, habría que ajustar un poquito eso. Lo digo como me lo digo a mí, ¿no? También. Pero me encanta eso. Aparte hoy tiene una cámara en todos lados, así que tiene la posibilidad de armar esto con cualquier... Y no me hacía ruido los diferentes formatos. Eso me parece que está bueno, que se arma ese collage, ese mosaico. Me resulta difícil tener una idea de la totalidad. Me gustó hacer el trabajo, lo hice, lo envié y luego lo vi. Pero necesitaría verlo muchas más veces para poder sacar una conclusión acerca de cómo funciona, cómo es. En principio me parece muy excitante la manera en que está planteado y cómo sí permite restaurar algo de ese planteo surrealista que tiene Lorca en este texto. La verdad que estar acá también en esta habitación y pensar que un tipo como este, que para los que hacemos teatro tiene una dimensión magnífica, y ver esta habitación que finalmente es pequeña, qué sé yo, la verdad que así todo es sobrecogedor. Así que, bueno, no mucho más que eso. Es una relación rara que tengo con Lorca y sus espacios. Nunca estuve en Granada, nunca estuve en su casa, ni nada por el estilo, pero hace muchos años, en el año 98, a raíz de unas clases que daba en Casa de América, en Madrid, me alojaron, quizás como una especie de hecho exótico, en la famosa residencia de estudiantes. Digo famosa porque allí era donde en su etapa madrileña vivieron Dalí, Lorca, Buñuel y algunos más de ese grupo. Y claro, en ese momento, y sigue teniendo lugar, tenía un prestigio ligado con la presencia de Lorca. Entonces me emocionaba y me gustaba pensar que en la habitación en la que yo estaba había estado Lorca. Seguramente no, pero estaba bueno pensar, nada lo impedía y quizá alguna vez puede ser que haya estado en alguna habitación y en la cama donde yo dormí. Pues es lindo pensar que uno durmió en la misma cama que Lorca, ¿no? Lo más gracioso fue, y lo más increíble, fue que estando allí me llegó a la casa de estudiantes, a la residencia de estudiantes, un fax desde Buenos Aires en las que una actriz con la que yo suelo trabajar, Ingrid Pericori, me preguntaba si tenía ganas de dirigir Amor de Don Perlimplín con Brisa en su jardín, que graciosamente iba a ser mi primer Lorca y que volviendo a Buenos Aires dirigí. Lo gracioso es esto, ¿no? De haber estado en la casa donde estaba Lorca y desde ahí recibir una propuesta para hacer Lorca. Parece el guión de un pésimo libretista de televisión, pero bueno, en mi vida pasan muchas cosas por el estilo. Y también me parece muy interesante el hecho de que esté constituido para ser divulgado a través de Internet. Me parece que es lo que hay que hacer porque es el mundo en el que estamos viviendo y me parece que la discusión de si es o no teatro, o de si está bien o está mal, no tiene sentido porque es lo que
lo que es. O sea, el mundo en el que vivimos es así, estamos todo el tiempo recibiendo información desde distintos lugares y es lo que hay que hacer. O sea, entiendo que sea difícil de comprender por ahí para algunas personas. Nosotros lo que nos interesa es llegar a mucha gente, y la forma de llegar a mucha gente es a través de internet hoy en día. Hoy no es muy difícil llenar salas de 1000 personas todos los días durante años. O sea, y así todo no tendríamos el alcance que podemos tener a través de divulgar estas obras hacia todo el mundo. A todas las personas que tienen acceso a internet pueden tener contacto con esto, participar también. O sea, actores de todo el mundo pueden sumarse al proyecto. Me parece que es una forma de intercambio muy interesante y que es lo que hay que hacer hoy en día. No, me parece que lo demás está bien, hay que seguir haciéndolo, pero si uno quiere comunicarse y expresar y llegar a muchas personas, hay que buscar la forma. O sea, me parece que un artista verdadero encuentra la forma de comunicarse. Y eso es lo que me parece que estamos logrando con este proyecto. De todos modos, existe la posibilidad de leer los textos originales, existe la posibilidad en Teatra, que es a través del soporte a través del cual esto se puede ver, de agregar subtítulos en diversos idiomas. O sea que mi interés es que convivan la expresión, aunque sea una expresión entre comillas equivocada o fallida, según el cristal con el que se lo mire, que todas las expresiones artísticas tengan su espacio. Una de las claves del trabajo de Tía, y que tiene que ver con el aspecto colectivo en lo artístico en este caso, es que todos los participantes, los 70, 100, 80, depende de la obra, dan expresión a una misma voz. O sea que lo que el espectador recibe es un texto, un estado de ánimo, que es ese texto, expresado a través de un montón de individualidades. En este sentido, la elección de Viaje a la Luna de García Lorca, para empezar con esto, es que este texto, que ofrece imágenes muy importantes, muy complejas, un texto que puede circunscribirse a la estética surrealista, obviamente, es la palabra de Lorca describiendo la película muda que se debería ver. Esa palabra de García Lorca, al ser dramaturgo, poeta, conocedor del lenguaje, artista del lenguaje, tiene un poder tan o más grande que las imágenes que propone. Entonces, era interesante ver cómo la película que García Lorca imagina y que comunica a través de ese texto fenomenal, podía ser encarnada en la voz de los actores y no transformada en imagen. Entonces, resulta que por un lado lo que nos propone esta experiencia de Viaje a la Luna es que el espectador imagine la película que Lorca le propone. Y por otro lado se cumple cierta cuestión de la recepción en el teatro en vivo, que es esto de que el espectador, que nosotros espectadores asistimos a la comunicación de determinados fragmentos de la realidad que conocemos y con ellos organizamos nuestro propio sentido en nuestra imaginación, en nuestra mente. A ver, el teatro para mí se define siempre por una cuestión presencial. Es como lo que lo determina y lo que por otra parte hace que sea una especie de arte muy antigua, como muy, hasta diría casi pretecnológica en un sentido, porque se constituye en esa presencia mutua de la escena y el espectador. Sin embargo, a partir de las formas de la captura, de lo teatral, empieza a aparecer una posibilidad no solamente de generar registros de lo que pasó, que nunca van a ser teatro exactamente porque falta esa situación del vivo,
pero de alguna manera se constituyen en lo que yo llamo los restos, esos restos inevitables, necesarios, digamos, para comprender lo teatral. También me parece muy interesante proyectos como este, como el de Lorca, porque de alguna manera lo que hacen es construir a partir de lo teatral, ¿no? en el campo de lo digital, pero basado de alguna manera en un espíritu teatral. Y me parece que están en la disputa y en el choque y en el conflicto de lo que significa el vivo con lo mediatizado, y que todo eso se pone en juego. Pero a la vez me parece un espacio fascinante para poder pensar todas estas cuestiones. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, ay madre mía, el que va pa'l río, el que va pa'l río. Bueno, con este pequeño fragmento de una de las canciones populares compuestas por Federico García Lorca, los quiero invitar a que recorramos juntos el lugar donde pernoctó y permaneció en Buenos Aires durante octubre de 1933 hasta el 18 de marzo de 1934. Este recorrido guiado, que dura aproximadamente 40 minutos, lo hacemos todos los días miércoles a las 17 horas y la cita es en Avenida de Mayo 1152 entre Salta y Lima. Los espero y les agradezco a teatra.net por esta oportunidad. Muchas gracias. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río.